Muy bien, vamos a iniciar con este curso de geometría analítica y lo primero que vamos a hacer es establecer la definición de lo que es la geometría analítica según Pedro Salazar y Luis Magaña Cuellar. Va a ser la definición que nosotros vamos a aceptar. Vamos a establecer también que el problema fundamental de la geometría analítica es la de establecer un código que permita asociar una gráfica con su ecuación y viceversa. Una idea importante en estos preliminares es establecer el sistema de coordenadas en el plano. Con ello vamos a poder hacer todas las operaciones demostrativas en la geometría analítica. Vamos a establecer el plano cartesiano considerando a dos rectas numéricas perpendiculares entre sí, de forma tal que sus orígenes coincidan. A esa intersección se le va a llamar origen, va a estar representada por la letra O bien por el 0. De tal manera que el plano queda dividido en 4 partes, cada una llamada cuadrante, y se van a nombrar tal como se presenta en esta diapositiva. Cada uno de estos ejes reales que conforman el plano van a recibir un nombre que los identifique. Al horizontal le vamos a llamar eje de las abscisas o eje de las X, y al eje vertical eje de las ordenadas o eje de las Y, esto en relación a sus símbolos. Cada punto en el plano va a estar conocido si se conocen sus proyecciones. Estas proyecciones se van a llamar, para la proyección horizontal, abscisa, y la proyección vertical, ordenada. De forma tal que si conocemos la abscisa y la ordenada de un punto, este va a estar plenamente ubicado en el plano. Del mismo modo, si tenemos un punto ubicado en el plano, vamos a poder determinar el valor de su abscisa y de su ordenada. Usualmente, cuando veamos esta expresión, vamos a leerla como el punto P de abscisa X y ordenada Y, o bien vamos a leer el punto P de coordenadas X, Y. Otra idea fundamental en estos preliminares es determinar la relación que me permita encontrar la distancia entre dos puntos. Si yo conozco la ubicación de dos puntos, ¿cómo voy a determinar la distancia entre ellos? Bueno, puedo construir con las proyecciones vertical y horizontal un triángulo rectángulo, recordando el corolario del teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, si yo determino que la medida de este cateto es x2 menos x1 y la medida de este otro cateto es y2 menos y1, al elevarlos al cuadrado y aplicar el corolario del teorema de Pitágoras, queda esta relación que me va a servir para determinar la distancia entre dos puntos. La otra idea principal en estos preliminares es encontrar el punto de división de un segmento en una razón dada. Entonces tenemos que saber que una relación es la comparación de dos cantidades. La comparación que vamos a utilizar va a ser la razón geométrica, es decir, una división. Se establece la relación entre el segmento P1P y el segmento P2, quedando esto como la razón, puesto que es la comparación de esos dos segmentos. De forma tal que si nosotros tenemos tres puntos en una misma línea, como está aquí, de tal manera que uno de ellos esté entre los otros dos, podemos con sus proyecciones formar dos triángulos rectángulos semejantes entre sí, y si son semejantes quiere decir que sus lados homólogos son proporcionales. Vemos aquí que este ángulo y este otro son dos ángulos correspondientes entre paralelas, y si son correspondientes entre paralelas,
son iguales, de tal manera que recordamos que uno de los criterios para determinar la semejanza entre dos triángulos rectángulos es que tengan un ángulo agudo igual, y esto lo cumple, por lo tanto sus lados homólogos son proporcionales. Con esta comparación de dos lados, aquí estamos comparando las abscisas de los dos triángulos, y aquí comparamos dos catetos de esos dos triángulos, catetos homólogos. Lo mismo hacemos en esta otra comparación, en esta otra proporción. Y bueno, sabemos que esta expresión equivale a R, por lo tanto, al sustituirla, la expresión quedaría de esta forma. Despejando X e Y respectivamente, me quedaría esta relación. Estas dos relaciones, bueno, esta relación me va a permitir determinar el valor de la abscisa del punto que divide a un segmento en una razón dada, mientras que esta otra relación me va a permitir determinar el valor de la ordenada de un punto que divida a un segmento en una razón dada. Vamos a establecer la relación para determinar el área de un polígono en función de las coordenadas de sus vértices. Esto no es más que una matriz de datos. Una matriz de datos es un acomodo de los datos. Entonces aquí estamos acomodando las coordenadas del primer punto, las coordenadas del segundo punto, las coordenadas del tercer punto, así sucesivamente hasta llegar a las coordenadas del último punto. Y entonces, para poder cerrar el polígono, tendríamos que repetir nuevamente las coordenadas del primer punto. Con esta es la relación que me va a permitir determinar el área de un polígono en función de las coordenadas de sus vértices. Muy bien, vamos a ver ahora los ejemplos. Bueno, aquí está el problema. Me dice que dadas las coordenadas del punto P, 7,2, del punto Q, menos 4,3 y del punto S, 2,-5, debemos de determinar la gráfica, el perímetro del triángulo PQS, el área del triángulo PQS, las coordenadas del punto T, que divide al segmento QS en la razón 2/3 o 2/3. Muy bien, entonces yo aquí ya lo tengo resuelto, nada más les voy a explicar qué fue lo que hice. Primero, para poder localizar los puntos en el plano y hacer la gráfica correspondiente, tengo que construir el plano dividido en 4 cuadrantes. Lo hago cruzando de forma perpendicular dos líneas y las empiezo a escalar. Positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda, positivo hacia arriba y negativo hacia abajo, abscisa y ordenada. Entonces el punto P tiene de abscisa 7, cuento 7 marcas, y de ordenada 2, cuento 2 marcas hacia arriba, puesto que son a la derecha, y hacia arriba, puesto que son positivos ambos. Para el punto Q me doy cuenta que la abscisa es negativa, entonces tengo que contar menos 4 y 3 positivos, entonces aquí localizo el punto Q. Esta es mi referencia, el origen. Entonces para el punto S tengo que contar 2 positivos y 5 negativos, entonces tendría que contar hacia abajo y aquí quedaría ubicado el punto S. Uno esos puntos y bueno, tengo la gráfica que me están solicitando en el inciso A.